tenían los visigodos un nuevo rey llamado Balia, o quizás en su lengua gótica, aquel que lidera a los caídos. Todavía tenía en su poder a la hermanastra del emperador, Gala Placidia, viuda de su antecesor, Padre Lobo, Ataulf, esa mujer joven que todos deseaban. Terminé el capítulo anterior con el asesinato de Padre Lobo, Ataulf, en la ciudad de Barcino, Barcelona, sin descendencia imperial, ya que el hijo que surgió de su amor con Gala y que había llamado Teodosio, reivindicando al padre de esta, Teodosio el Grande, había fallecido de forma natural, como había predicho la profecía de Daniel. La reina del sur se unirá al rey del norte, pero de esta unión no surgirá descendencia. Pero la reina del sur seguía siendo deseada por su familia. La deseaba el propio emperador Honorio. La deseaba su jefe de los ejércitos, el invencible Flavio Constancio. Todos la deseaban, y para el rey godo Balia era su principal baza de negociación, o más bien un regalo envenenado en su poder. Por entonces, los godos debían estar divididos entre los que querían romper definitivamente con los romanos o continuar intentando llegar a acuerdos con ellos, a pesar de sus repetidos incumplimientos. De resolver el dilema correctamente dependía la propia vida del nuevo rey Balia. Había sido elegido por parte de los suyos con la idea probable de terminar la política pactista proimperial de su antecesor, después de tanta ingratitud por parte de los romanos. Pero la maldita realidad era que, a pesar de las traiciones del imperio y de Flavio Constancio y Honorio, el camino más práctico para su pueblo godo era formar parte del mismo mediante la consecución de un pacto, un foedus. Su breve antecesor Singerico, que se había puesto la corona solo 7 días antes de ser asesinado y sustituido por Balia, pudo estar respaldado también por los nobles visigodos, menos amigos de los romanos, o simplemente por un grupo que deseaba vengarse de la muerte del caudillo godo Sarus, que, como recordaréis, apareció en el capítulo anterior con sus 300 hombres ante las murallas de Aglé, con intenciones sospechosas a los intereses de Ataulf. La verdad que, según he investigado más profundamente aún las crónicas de la época, parece que Sigerico el Breve adquirió su mala fama de bestia por elaboraciones posteriores. Esta brutalidad hacia la futura emperatriz Gala solo está constatada por el cronista Pablo el Diácono, 200 años más tarde, y dice únicamente que la maltrató, mala tratata est, en cuanto que fue atada al caballo de Sigerico, y también el asesinato de los 6 hijos del primer matrimonio de Ataulfo son elaboraciones de 1000 años posteriores, que comienzan con Given en su caída del Imperio Romano. Sea como fuere, Singerico, su actuación debió parecer demasiado brutal, demasiado bárbara, hasta para los propios conspiradores. Por eso pronto decidieron asesinarlo al cabo de tan solo una semana y nombrar un rey que mantuviera más atemperado el espíritu de la nación goda. El nuevo rey Balia gobernó solo 3 años, entre el 415 y el 418 después de Cristo, y el dilema que tenía lo terminó resolviendo a favor del imperio. Las circunstancias lo obligaron a pactar con Honorio y convertirse en federado de Roma, pues consideraba insostenible su posición, ya que los godos estaban amenazados por una gran hambruna tras el bloqueo de puertos que mantenía nuestro conocido líder Flavio Constancio. La situación de los suevos, vándalos y alanos, que ocupaban la mayor parte de Hispania desde que habían pasado los Pirineos en el año 409, era
tremenda. Los primeros años la habían saqueado a dolor frente a la defensa de los seguidores de Honorio, que estaban en la península, aunque después parece que habían decidido asentarse e ir llegando a acuerdos con los provinciales ya desde el año 411. A los suevos les tocó Galaequia, más o menos Galicia y el norte de Portugal, a los alanos Lusitania y Cartaginense, y a los vándalos la Bética. África parecía de nuevo la solución al problema que tenían los godos. Su riqueza en grano la presentaban como una tierra prometida. Ya a principios del 416, los godos marcharon hacia el sur de Hispania, pero parece que el destino no quería que pisaran suelo africano, como les había pasado en los últimos días de Alarico, en el sur de Italia. En este caso también los barcos que había conseguido Balia se hicieron añicos en el estrecho de Gades, la actual Cádiz, ya sea por falta de tropas o por temor supersticioso. Los visigodos definitivamente abandonaron la idea y buscaron pactar con Flavio Constancio. Se firmó un acuerdo por el cual el emperador se comprometía a suministrar a los godos 600.000 medidas de grano, y Balia se comprometía a restituir a la viuda Placidia y a declarar la guerra en nombre del imperio a todos los bárbaros asentados en Hispania antes del mes de junio. Recordemos que estamos en el año 416. Esta vez los compromisos se cumplieron. Tras haber pasado 5 años entre los godos como cautiva y reina, junto a una guardia personal de godos, y fue persuadida, quizás contra su voluntad, a casarse con el caudillo romano Flavio Constancio. Se unieron el 1 de enero del año 417, día en que el general asumía su segundo consulado. Por su parte, el rey godo Balia emprendió la tarea de guerrear contra los pueblos bárbaros que habían cruzado los Pirineos 7 años antes y habían entrado en la hermosa tierra de Hispania, rica en trigo y cosechas, y rica en minas de oro y piedras preciosas. Durante los 2 años primeros, al parecer los vándalos, suevos y alanos la habían devastado, como hemos dicho, a placer, aunque parece que ahora estaban intentando asentarse de forma permanente en las diversas provincias, como podéis ver en el mapa que os dejo arriba. Los vándalos silingos, bajo el rey Fredbal, tomaron la Bética en el sur, la mayor parte de la actual Andalucía. Los alanos, bajo el rey Abdae, se asentaron en la Lusitania, y los suevos y otra tribu de vándalos, los asdingos, cuyo rey era Gunderico, ocuparon la provincia noroccidental de Galaequia, al norte del Duero. Las provincias orientales de Tarraconense y Cartaginense no habían caído bajo el poder de los invasores. El rey visigodo inició sus operaciones atacando a los vándalos silingos en la Bética. Antes de que terminara el año, capturó a su rey mediante una artimaña y lo envió ante el emperador Honorio. Los intrusos en Hispania empezaron a alarmarse y su único pensamiento era hacer las paces con el emperador y obtener, mediante concesión formal, las tierras que habían ido tomando años antes por la violencia. Todos enviaron rápidamente embajadas a Rávena. La diplomacia del gobierno de Honorio, bajo la diestra mano de el ahora por segunda vez cónsul Flavio, era sembrar la envidia y la hostilidad entre las distintas tribus, recibiendo favorablemente las propuestas de algunos y rechazando las propuestas de otros. Los asdingos y los suevos, que como decimos estaban en la actual Galicia, parecen haber logrado el reconocimiento de Honorio como federados del imperio, mientras que a los vándalos silingos
y alanos se les dijo que su presencia en suelo romano no sería tolerada. La subyugación por parte de los visigodos fue una tarea de alrededor de 2 años. Los vándalos silingos no cedieron y fueron prácticamente exterminados. El rey de los alanos fue asesinado y el resto del pueblo, que escapó de la espada de los godos, huyó a Galaequia y se unió a la fortuna de los vándalos asdingos. Por su parte, el rey Gunderico se convirtió así en rey de los vándalos y los alanos, título que sus sucesores conservarían para siempre. Tras estas exitosas campañas, los visigodos fueron recompensados por fin con un hogar permanente. El gobierno imperial decidió que debían establecerse en una provincia de la Galia que se extendía desde el río Garona hasta el Loira, con partes de las provincias adyacentes de Vasconia y Novem Populania. Lo podéis ver ahí arriba en el mapa. Las dos grandes ciudades a orillas del río Garona eran Burdeos y tenían también la ciudad de Toulouse. Ambas les fueron entregadas. Pero la ciudad de Narbona y la costa mediterránea con Arles, Marsella y otras poblaciones quedaban reservadas para el imperio. Como federados, los godos no tenían autoridad sobre los provinciales romanos dentro de las zonas que les correspondían. Estos permanecían bajo el control de la administración imperial. Los propietarios romanos conservaron 1/3 de sus tierras y 2/3 fueron cedidos a los godos. Así, desde la perspectiva del imperio, el suroeste de la Galia permanecía como parte integral del reino. Parte del territorio pasaba a manos de los federados, que reconocían la autoridad de Honorio. Los provinciales obedecieron como antes las leyes del emperador y fueron gobernados por sus funcionarios. Desde la perspectiva de los godos se había establecido un reino en Aquitania, aunque podía estar temporalmente confinado por restricciones, pero ellos se ocuparían con el tiempo de romperlas. No es que lo fueran a hacer en ese momento, ni durante bastante tiempo después, porque no querían romper su relación con el imperio como federados, pero con el tiempo demostrarían que irían aprovechando cualquier oportunidad favorable para aumentar su poder y extender sus fronteras hacia la costa mediterránea. Este asentamiento definitivo de los visigodos, que habían transitado durante más de 20 años por las 3 penínsulas del Mediterráneo para finalmente encontrar un hogar en las costas del Atlántico, fue una etapa crucial en el proceso de compromiso entre el Imperio Romano y los germanos, que se había prolongado durante muchos años y que finalmente transformaría por completo la faz de Europa occidental. Flavio Constancio, forzado por la realidad, estaba haciendo en la Galia lo que Teodosio el Grande había hecho años antes en los Balcanes. Ahora existían ya 2 reinos teutónicos organizados dentro de la Galia, bajo el dominio romano: el reino burgundio en el Rin y el visigodo en el Atlántico. El rey Balia no vivió para ver cumplidos los acuerdos que había establecido para su pueblo. Murió pocos meses después de la conclusión del pacto, y un nieto de Alarico sería elegido para el trono, Teodorico I, en el año 418. A este le correspondió supervisar la repartición de las tierras que los propietarios romanos estaban obligados a ceder a los godos. Debió de llevar un tiempo considerable completar la transferencia de todas estas tierras y bienes, porque en este acuerdo concreto se generaron algunos problemas entre los anfitriones de las tierras y sus huéspedes. Los visigodos recibieron la mayor parte de las tierras en este acuerdo. Cada terrateniente conservó solo 1/3 de sus propiedades
y entregó el resto a los extranjeros germanos. Como decimos, este pacto primero fue más favorable para los godos que acuerdos similares que se concertaron posteriormente en la Galia e Italia, como veremos a su debido tiempo con otros pueblos bárbaros. En esos otros casos serían los germanos los que recibirían solo un tercio, mientras que los romanos se quedaban con las otras dos partes. Lo que hacía el imperio era amoldar una antigua normativa de la época de la República como la hospitalitas, un anfitrión y un huésped. Este hecho ilustra la naturaleza gradual del proceso mediante el cual el imperio occidental pasó poco a poco del poder romano al de los reinos germánicos. Transición que casi implicaba la rendición de provincias a los invasores, aunque disimulado bajo antiguas instituciones que se iban amoldando y adaptando a las nuevas circunstancias. Así se facilitó el proceso de desmembramiento del imperio. Se enmascaró la transición a un orden de cosas completamente nuevo, un sistema de estados federados dentro del propio imperio, y se preparó el camino para los estados independientes que vendrían después. El cambio no se lograría sin violencia, y las guerras continuas fueron una rémora, pero no resultó del todo el cambio catastrófico. El problema al que se enfrentaba el gobierno imperial en la Galia era mucho mayor que el simple asentamiento de la nación goda en Aquitania. Todo el país requería una reorganización para poder mantener la autoridad imperial con la misma eficacia que antaño en las provincias. Los acontecimientos de los últimos 10 años, los estragos de los bárbaros y las guerras contra los tiranos habían desorganizado todo el sistema administrativo y debilitado profundamente al ejército imperial. Volviendo a la corte, Flavio Constancio, el gran militar nacido en Nis, en la actual Serbia, que llevaba una década como gobernante virtual de las provincias occidentales del imperio y 4 como miembro de la familia imperial, es cooptado al trono imperial. El 8 de febrero del 421, Flavio Constancio sería coronado como Augusto e inmediatamente después, junto a Honorio, coronaron a Gala Placidia, también como Augusta. La reina del sur y el caudillo Constancio ya habían tenido 2 hijos, la mayor, Justa Grata Honoria, y el menor, Plácido Valentiniano. Pero el logro de la más alta dignidad del mundo estuvo acompañada para este gran general de una amarga mortificación. El anuncio de su ascenso, junto con su mujer, no fue del agrado de los emperadores de Oriente, Teodosio II y su hermana Pulqueria, que eran sobrinos de Honorio. Estos se negaron a reconocer a los nuevos compañeros del emperador de Occidente. Las razones de esta actitud de la corte del Imperio Oriental no nos están del todo claras. Quizás nunca perdonaron del todo a Placidia su matrimonio con el godo Ataulfo, y tal vez tenían en su mente la idea de reunificar de nuevo todo el imperio bajo el dominio de Teodosio II, cuando muriera su tío Honorio, que como decimos no tenía descendencia directa. Sus intenciones se complicaban porque inmediatamente en la corte occidental se nombró a Valentiniano, que era hijo de Gala y de Flavio Constancio, como nobilissimus. Esta actitud de la corte de Oriente veremos que cambia hacia Gala Placidia con el tiempo. Además,
El gran general Flavio Constancio estaba atormentado por este insulto que les habían dado las cortes orientales. Pensó en recurrir a las armas para obligarla a reconocerle, pero no tendría tiempo de poner en marcha sus ejércitos. De todos modos, a pesar de todas las victorias que había dado a la capital, al imperio, a Rávena, su popularidad también había menguado, pues durante los últimos años decían que se había vuelto avaro y codicioso. Su salud se fue quebrando y tras un reinado de solo 7 meses falleció en el mes de septiembre del 421. Tras la muerte de su gran general, Honorio demostró su afecto con besos y caricias a su hermanastra, cosa que incomodó mucho y produjo un escándalo considerable en la corte. Sin embargo, el amor que tenía Honorio por su hermana pronto se fue transformando en odio por las maquinaciones de los asistentes de Placidia. El distanciamiento entre Honorio y su hermana empezó a provocar riñas en las calles de Rávena entre los partidos que defendían las causas de unos y de otros. Los godos, que habían acompañado como guardia personal a la viuda de Ataulfo desde Hispania y permanecían a su servicio junto con los sirvientes de su segundo esposo, Flavio Constancio, lucharon por defender el nombre de la viuda y su fama. Por su parte, Casimo, el jefe de los soldados, era enemigo de Gala. Podemos conjeturar que esperaba suceder en el poder a Estilicón y Constancio. La brecha entre Gala y este Casimo se fue ampliando. Sus 2 hijos estaban en peligro. Pero si algo que distinguía siempre a Gala era su buena fortuna en momentos claves. En ese momento, el patricio Cosimo se fue con sus hombres hacia Hispania en busca de un triunfo sobre los vándalos. Poco tiempo después de la partida de los visigodos hacia su tierra, estalló la guerra entre Gunderico, rey de los vándalos, y Hermerico, rey de los suevos. Estos últimos se vieron bloqueados en las montañas Nervasias. Un conde de las Hispanias del imperio, Asterio, consiguió con sus operaciones que los vándalos abandonaran el bloqueo de los suevos, y en Brácara un gran número de vándalos y alanos fueron asesinados por las fuerzas romanas. Entonces los vándalos y los alanos, que ahora formaban una sola nación, abandonaron la Galaequia y emigraron hacia la Bética. En su camino se encontraron con el maestro de soldados Castino, quien había llegado desde Italia para restablecer el orden en la península. Este contaba con un gran ejército que incluía una fuerza de federados visigodos, pero al final sufriría una severa derrota, en parte dicen debido a la pérfida conducta de sus aliados godos. Algunos historiadores como Sotochica advierten de la importancia de esta batalla y lo que supuso el establecimiento en la Bética de los vándalos, región desde donde empezaron a tener el sueño godo de pasar a África. Pero estos, los vándalos, lo cumplirían. En el próximo capítulo veremos cómo Gala se tiene que ir a Constantinopla y abandonar Rávena, la muerte de Honorio y el desmembramiento y las nuevas guerras civiles. Hasta la próxima. Ya sabéis, apoyar a los creadores. Podemos utilizar para imágenes inteligencias artificiales, pero estamos trabajando permanentemente sobre los temas. Y sabéis que no somos robots. Esas voces perfectas, con unos guiones que son un poco hasta cursis,
hay que buscar el defecto, porque al final en el defecto está la humanidad. Todo está cambiando muy rápido y todo será no solo lo que parece. A todos, seguir Historias sin Cuentos y parte de Guerra Imperial. Espero que os vaya bien este fin de semana.